Bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, les doy la bienvenida. Esta es nuestra clase número 8 de Aprendiendo un Curso de Milagros a través de un Faro para la Paz, una asociación civil sin fines de lucro que tiene su sede en Santa Lucía del Este, en Uruguay. Y hoy vamos a hacer una clase, vamos a hablar un poquito más de la metafísica del curso. En realidad, la idea original era continuar la clase número 7, la titulamos El ego y el milagro, y hoy era como continuar con el milagro, ¿no? En la clase anterior lo que vimos fue los mecanismos del ego, ¿sí? Que están en todos lados esos mismos mecanismos. Hoy vamos a retomar esa idea y la vamos a explicar a nivel metafísico, con algunos esquemas que nos van a ayudar a comprender. Y la próxima clase vamos a hablar del milagro, o sea, cómo pasar por alto esto, ¿no? Cómo ir más allá de esta dinámica. Es muy importante entender cómo opera el ego, cómo son sus mecanismos, para poder deshacerlo, ¿sí? Afortunadamente, el milagro también tiene un mecanismo que se llama el instante santo. El instante santo tiene un mecanismo, y eso lo vamos a ver la clase siguiente, que son los mecanismos del perdón. ¿Ah? Entonces ahora, entre la clase anterior y esta, vamos a ver los mecanismos del ego, y también en esta clase vamos a tratar de ver el tema de eh, los guiones, cómo todo está ocurriendo de forma simultánea. Entonces, para empezar, yo les voy a compartir acá, hay una herramienta muy linda que trae, que es una pizarra. Esta pizarra en blanco. Si se acuerdan, en la clase número 5 habíamos eh, puesto detrás de un fondo blanco que representaba la pureza, que representa el todo, o que representa a Dios, la idea de la pureza, ¿no? Esta pizarra en blanco que representaría esa idea de pureza. Entonces vamos a tomar esa misma idea y lo que habíamos dicho es que lo que había ocurrido fue en, el, en, el, en la eternidad donde todo es uno, ¿sí? Una, eh, vamos a ponerlo en negro, en otro color, o sea que una diminuta y alocada idea eh, fue la idea de separarnos de Dios, que en la eternidad donde todo es uno se adentró esa idea, chiquitita, chiquitita, ¿no? Y esa idea la hemos representado con un pequeño puntito así, ¿no? Ahí está. Y esa es la pequeña y alocada idea de la que nos olvidamos de reír, ¿sí? Que es la idea de la separación, ¿no? Esa idea que está ahí. En ese puntito imperceptible de la totalidad, ¿sí? Es donde se nos ocurrió tener un pensamiento. ¿Cómo sería tener un pensamiento separado de lo que lo es todo? Que habíamos dicho que no había pasado nada, pero nosotros creímos que sí pasó. Bueno, eso es lo que se llama, o lo que comúnmente conocemos, y acá sí le vamos a poner un colorcito, esto sería como la idea de el pecado, ¿sí? Eso es lo que sería el pecado. Y instantáneamente, como corrección a esta idea, lo que hizo, o lo que el curso nos explica, fue que Dios dio una respuesta, ¿sí? Dios dio una respuesta a esa idea, que pongo ahí así como esa estrellita que está ahí, ¿sí? Que esa estrellita vendría a representar la voz que habla por Dios, ¿sí? Como si fuera el Espíritu Santo, sería, ¿no? Entonces, esa fue la corrección a esa diminuta idea. Instantáneamente, en el mismo momento que surgió la idea de la separación, en ese mismo momento surgió el Espíritu Santo. Eh, y eso fue la corrección a esa idea, ¿no? Está simbolizada por esa estrellita que dice el curso también que es el símbolo de la Navidad, ¿no? Que el símbolo de la Navidad es una estrella.
¿sí? Una luz en el camino. Se representó automáticamente, entonces, lo que ocurrió fue la corrección de ese error, fue el Espíritu Santo. Entonces, ahí, esta idea de pecado, que quedó ahí escrita, la idea de pecado, es la idea de ser diferente de Dios, ¿no? Y lo que podríamos llamar que esta idea, podríamos poner también que esta idea es una idea negativa, porque es lo opuesto a Dios, que es lo positivo, ¿no? Es una idea negativa, que es todo lo opuesto a Dios sería. ¿Sí? Es como, está, una idea negativa. Eso sería esa idea, porque Dios es lo positivo. Yo tomo esto porque ahora voy a explicarlo de una manera que lo van a entender bien. Entonces, esa diminuta idea es una idea opuesta a lo que lo es todo. ¿Sí? Opuesta a lo que es Dios, que es lo positivo, lo único que hay. ¿Sí? Entonces es como una idea contraria, negativa. Entonces ahí se encontraba esa diminuta idea en el medio de la totalidad, fíjate, semejante hoja en blanco, y además de eso, esa estrellita que representa el Espíritu Santo. Entonces, como el ego se sintió tan amenazado, esto lo hemos visto en la clase 5, se proyectó. Pero esta idea de pecado, lo que trajo fue mucha culpa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezó la dinámica del ego, ¿no? Es como diciendo, bueno, tengo culpa en este pecado, me siento muy culpable. Entonces lo que hacemos desde ese punto es proyectarla desde ahí. ¿Sí? Lo que ocurre es que se va a proyectar. Desde ese punto se proyecta, ¿sí? Esa culpa. Se proyecta y eh, aparentemente sale de ahí. ¿Sí? Es como que sale de la mente, ¿no? Proyectada acá la culpa. ¿Sí? Porque se hizo insostenible. Entonces se proyecta desde la mente. Esa es la primera división de la mente. La primera división de la mente ocurrió de donde está el punto, que es el pecado, y la segunda división es que ahora no puede elegir, o sea, tiene que elegir entre Dios o el espíritu o la voz del ego. La mente, ese puntito que está ahí, ¿sí? Que es aparentemente nuestra mente dividida, les voy a marcar acá, este punto, ahí, esa es la mente dividida. Y ahora tiene que tomar la decisión, ¿sí? Porque ahora ya está separada de Dios. Y como está el recuerdo de Dios, se siente amenazada, porque como lo que habíamos dicho es que el ego hace de Dios lo que Dios no es. Pero ahora vamos a explicar cómo es que pasa eso. Entonces lo primero que hace es sentirse culpable, ¿no? Y salir de ahí, proyectar eso, proyectar esa culpa hacia afuera. Entonces aparentemente el pecado queda en el pasado. ¿Sí? El pecado queda en el pasado. Aparentemente lo dejé atrás. Entonces toda mi idea del pecado está en el pasado. Por eso que Jesús dice que perdonemos el pasado de nuestro hermano, porque todos los pecados ocurrieron ahí, o parecieron ocurrir ahí. Escuchen que esa es una palabra importante, parecieron ocurrir, porque en realidad nunca ocurrieron. Entonces, esa proyección de la culpa, acá dice otra cosa, no dice culpa, dice culapa, la vamos a corregir. Vamos a borrar. Lo bueno de esto es que se puede borrar. Ahí va. Y lo vamos a escribir de nuevo. Y vamos a ponerlo como es. Bueno, entonces acá, ahí va. Se proyecta esta culpa, el pasado, el pecado queda en el pasado, la culpa se proyecta, pero esa culpa ahora, ¿sí? Me da miedo. ¿Por qué? Porque cometí un pecado. O sea, no es que no lo cometí. Acá está la idea. Nosotros creemos haber cometido el pecado. Y automáticamente sentimos la culpa. Entonces proyectamos esa culpa hacia afuera.
Pero ahora la culpa nos da mucho miedo. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo? Hacemos lo mismo, lo proyectamos. ¿Tá? Entonces el miedo lo agarramos y lo proyectamos hacia otro lado, y ahí colocamos el miedo. ¿Tá? Entonces lo que hacemos ahora es sacar el miedo, proyectar el miedo que nos había dado toda esa culpa. ¿Y miedo qué? Miedo al castigo, ¿sí? Entonces, la culpa siempre está asociada con el presente. ¿Sí? Que voy a ver, ya se me corrió algo. Ustedes no lo ven de ahí, pero yo sí. Bueno, la culpa, entonces decía, está asociada siempre con el presente. Se me queda pegada la... Ahí va. Las herramientas, las agarro, se me viene toda la barra cuando agarro esto. Bueno, entonces decía que la culpa está asociada con el presente. ¿Sí? Esa es una asociación que hacemos. Entonces, el pecado está asociado con el pasado, la culpa está asociada con el presente. Porque ahora me siento culpable del pecado que cometí. ¿Entiendes? Y siento mucho miedo, y el miedo lo proyecto, obviamente, ¿sobre qué le voy a proyectar el miedo? Lo voy a proyectar sobre el futuro. Porque tengo miedo de que se me castigue en el futuro. ¿Sí? Entonces, el miedo está siempre asociado con el futuro. ¿No? Entonces, hay una idea central en el curso, que ya la hemos mencionado, que es que las ideas no abandonan su fuente. Entonces, todo esto ocurrió siempre dentro de ese puntito que está acá. Entonces, todo eso, acá está ocurriendo, todo, el pecado, la culpa y el miedo, están ocurriendo en ese punto. ¿Sí? Y entonces como solución el ego dice, bueno, la voy a proyectar, y proyecta la culpa afuera, y después proyecta el miedo de vuelta afuera. Pero como las ideas no abandonan su fuente, obviamente que esto se proyecta sobre el origen. O sea que lo que pasa es que esto vuelve a ser proyectado otra vez hacia acá, hacia la idea que el ego hizo de Dios. ¿Tá? Esa es toda la teología del ego, que es el pecado, la culpa y el miedo. Todo eso es simultáneo y está ocurriendo en este lugar. Lo que pasa es que ahora, este lugar, acá, se transforma en la idea que nosotros tenemos de Dios. Eso es lo que explica el Génesis. Que cometimos un pecado, que el pecado es real, y que ahora nosotros tenemos que pagar por ese pecado. Somos culpables y tenemos miedo del castigo. Entonces tenemos miedo del futuro. Por eso que el presente es algo que al ego se le escapa completamente, porque no lo usa. El ego lo único que está constantemente es atrapado en el pasado. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el pecado. ¿Se entiende? Es muy importante nosotros liberar el pasado. Y nosotros lo que hacemos con el futuro es tomar todas nuestras ideas viejas y proyectarlas hacia adelante. Entonces, el futuro que nos espera es igual de terrorífico del pasado, solo que no lo sabemos. Y la manera del ego de distraernos de eso es cambiarnos la forma. Nos cambia de una forma, de una relación, de un trabajo, de una cosa. Pero todo el miedo, la culpa y mi idea de separación, que es el pecado, sigue estando en mí. ¿Okay? Entonces, esto es lo que parecía ocurrir en el momento original de la separación. Esto es la Trinidad impía, diría Ken Wapnick, ¿sí? La Trinidad del ego, de pecado, culpa y miedo. ¿Sí? Ahora, esta idea negativa, que es lo opuesto a Dios, forma lo que sería un circuito. O sea que cuando hacemos eso, lo que hicimos acá fue cerrar ese circuito. Lo vamos a escribir acá. Le vamos a poner
podríamos llamarle que se cerró el circuito, ¿sí? Se cerró el circuito. Y ese circuito, acá les voy a dar una idea que es muy simple. Cuando se cierra ese circuito, o ese círculo, es un círculo vicioso en realidad, ¿qué ocurre cuando tomamos, por ejemplo, la idea de la electricidad? Si nosotros tomamos un polo negativo y hacemos que esa idea de polo negativo, tocamos un polo negativo con uno positivo, sin resistencias, cuando no hay resistencias entre un polo positivo y un polo negativo, lo que ocurre es un cortocircuito. Y ahí tenés el Big Bang. ¿Sí? Entonces, cuando se cierra ese círculo negativo, de esa idea negativa, lo que ocurre es una explosión. ¿Por qué? Porque para Dios nunca ocurrió. Dios no se resiste. Dios no tiene resistencia a la idea del ego, porque Dios ni siquiera se enteró de la idea del ego. Entonces, lo que ocurrió, al cerrar ese círculo negativo, a cerrar ese circuito hacia, porque lo único que hay es lo positivo, que es Dios, al proyectar esto acá otra vez sobre Dios, ¿sí? Lo proyecta, lo saca aparentemente de acá lo proyecta todo, lo manda acá a la culpa, al miedo y vuelve acá. Y cuando vuelve acá, hace un cortocircuito. ¿Tá? Y ese cortocircuito provocó el Big Bang que conocemos en el universo. Y es un universo caótico. ¿Sí? Obviamente que es un universo caótico. Todo lo que vemos es inconsciente, fue la gran explosión. Entonces, eso es lo que conocemos como la parte inconsciente, como todo el inconsciente que está ahí. Entonces el ego pensó, digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Esto lo vamos a borrar un cachito. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Entonces el ego pensó que necesitaba una solución. ¿Sí? Lo que él tuvo, como habíamos dicho recién, fue que había tenido una idea negativa y que también era caótica. ¿Sí? Eso es lo que había pasado. Ahora, ¿qué necesitaba el ego para compensar esto? Como Dios no reaccionó, y Dios no reacciona a la idea del ego, el ego tiene que buscar una salida. Entonces lo que el ego inventa, ¿qué es? ¿Qué es lo que el ego inventa? Es un sustituto de lo positivo. O el sustituto de Dios. ¿No? Un sustituto de Dios, que es lo positivo. ¿Eh? Ese sustituto de Dios es la idea que el ego tiene del bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el ego llama bien. Y ahora, ese bien, lo que va a hacer, lo vamos a poner debajo acá, este bien sirve para contrarrestar el mal. ¿Sí? Este positivo sirve para contrarrestar, lo va a contrarrestar, le va a ofrecer resistencia al mal, a lo negativo. ¿Tá? Entonces, ahora, esto le va a ofrecer una resistencia al mal. Y mal, obviamente, entre comillas, porque en realidad no existe. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el bien y el mal. ¿Sí? Y la resistencia, que está entre medio, es lo que lo hace real. Escuchen por qué es importante. Yo estoy usando ideas que tienen que ver con la electricidad, pero el bien y el mal son las dos caras de la misma moneda. Entonces, todo lo bueno que nosotros vemos, todo lo bueno que nosotros vemos en el ego, o lo que vemos acá, vamos a poner
este colorcito acá. Este bien lo que va a hacer es generar acá una resistencia como si fuera una lamparita, ¿sí? Una lamparita hacia el mal. Esa es la resistencia. Y esa resistencia le da realidad a todo el universo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como conclusión, lo que tenemos es la dualidad. Esa es la dualidad que conocemos. Esa dualidad se debe, como dijimos, a la resistencia. También vamos a escribir esa palabra acá. Bien, esa resistencia hacia el mal lo hace real. Ahora voy a explicar qué es esto y por qué Jesús decía y dijo algo en la Biblia muy claro, que dijo, no resistáis al mal. ¿Se acuerdan? ¿Lo escucharon eso? No resistáis al mal, esa idea. Vamos a escribir acá. ¿Por qué dijo, no resistas al mal? Porque cuando nosotros resistimos el mal, lo que hacemos es hacerlo real. Cuando nosotros resistimos el mal, juzgamos el mal, lo que hacemos con eso es hacerlo real. ¿Se entiende? Miren cómo funciona esto, porque esto es súper, súper, súper importante. Cada vez que nosotros estamos apoyando el bien, entre comillas, lo único que estamos haciendo es darle realidad al mal. ¿Okay? Cada vez que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, apoyar, hacer cosas por la paz, para que la gente no esté, para que estén en paz y meditamos por la paz del mundo, no sé qué, por polaridad, porque estamos en la dualidad, y en otro lado se tienen que estar matando, y tienen que estar en una terrible matanza, en una guerra. ¿Por qué? Porque esto es lo que es el bien y el mal, el yin y el yang, el equilibrio dual, el equilibrio dualista de este universo caótico. ¿Sí? Entonces, algo que ocurre cuando, es una idea también, que cuando se junta el polo positivo y el polo negativo y hay una resistencia entre medio, lo que se genera es luz. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera que el ego tuvo para iluminar su oscuridad, hacer una luz de su universo. Pero esa es una luz artificial. Es luz artificial, no es la luz real. Es una luz artificial. Entonces, eso es toda la belleza que hay en el mundo. El sol, el atardecer y el mar, todo ese bien que nosotros vemos y toda la belleza que nosotros vemos es para tapar todo lo espantoso que el ego es y que está a nivel inconsciente. ¿Entiendes? Entonces, por eso que tanto como Jesús como otros maestros eh, nos han sugerido el abandonar el mundo, no en tratar de cambiarlo, porque el mundo no es real, ¿entiendes? Y eso no significa que podamos ayudar a la gente que sufre y todo eso, porque son nuestros hermanos. Pero si nosotros nos entretenemos y queremos que esos buenos salvamos a las ballenas, y bueno, y que no haya niños con hambre, y queremos salvar de que los niños no pasen hambre, por otro lado se están muriendo de hambre peor. ¿Por qué? Porque este universo tiene que sostener el equilibrio, porque es un universo de caos. Entonces, para que no haya caos, tiene que haber un orden, y ese orden es, entre comillas, porque sigue siendo caótico el universo. ¿Entiendes? Entonces, esa resistencia que hay entre o sea, el ego creó un bien, entre comillas, un Dios que resista el mal. Entonces ahí estamos en la lucha del bien contra el mal, ¿se entiende? Y así hacemos real el universo. Siempre estamos tratando de que luchemos por el bien común, por los jodidos, la gente que es mala, y hay que hacer de todo, liberar de la tiranía. Y cuanto más hago eso, más tiranos hay. ¿Por qué? Porque así funciona esto. Esa es la gran ilusión. Esta es la ilusión de que hay algo que está bien acá y de que hay algo que está mal.
Entonces Jesús, ahora que en la lección 4 lo dice del libro de ejercicios, así la encuentro acá. Miren qué loca esta idea. O sea, ¿se dan cuenta que nosotros hemos creído todo este tiempo en que Dios había creado el mundo? Nos dijeron eso las religiones que nosotros mismos inventamos, por lo que hicimos en el gráfico anterior. Con ese pecado, esa culpa y ese miedo que sentimos, lo proyectamos primero hacia afuera, porque esa es la dinámica que nos hace pensar que todo eso está afuera. Ahora, el pecado está fuera de mí. Cuando hicimos el Big Bang, porque proyectamos sobre Dios esas ideas, ahora, todo está fuera de mí. Dios está fuera de mí, todo el universo parece que estará fuera de mí, y también parece estar afuera de mí la culpa y el miedo parece estar afuera de mí. Todo parece estar afuera de mí. Entonces la culpa no la tengo yo. Por eso es que es tan importante que entendamos esto, y por eso es que no vamos a querer perdonar. ¿Por qué? Porque necesitamos un culpable afuera para que nosotros seamos inocentes. Ese es el plan del ego de la expiación. ¿Sí? Esa es la ilusión. Pero el mal y el bien son dos caras de la misma moneda. El mal no existe y el bien tampoco en este lugar. Solo existe lo que es perfecto. La perfección pura, santa y eterna de nuestra vida como espíritu que somos. Esa es la realidad. Y todo este universo que nosotros hemos dado realidad no es la realidad. Entonces, ese triangulito chiquitito que en realidad estaba en ese puntito, en lo que acabamos de ver hace un rato en el gráfico anterior, lo que nos está diciendo es que todos tenemos esa misma, ese mismo mecanismo de proyectar los culpables afuera. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Empezando por papá y mamá, ahí arrancamos. ¿Sí? Puedo ser papá y mamá porque papá o se murió cuando yo era chiquito, o me abandonó mi mamá, o, o los tuve pero nunca estuvieron presentes. Entonces siempre empezamos por ahí. ¿No? Esto ya lo vamos a hablar más adelante, pero empezamos ya como me papá, la idea de poder culpar que yo soy inocente y que mi sufrimiento se debe a eso. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso que también, ahora voy al libro de ejercicios, que en las primeras lecciones Jesús nos está enseñando esto. Por eso que es tan impresionante este curso. Y a veces creemos que podemos entender. Y si yo te leo la lección 4 te dice acá que hablando de sobre los pensamientos, que estos pensamientos no significan nada, y nos sugiere que veamos los pensamientos buenos que tenemos y los pensamientos malos. Y acá hace una reflexión. No temas usar pensamientos buenos, entre comillas, ni malos, entre comillas. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Se dan cuenta, nosotros tenemos otros pensamientos. Bien, los buenos, se aclara acá, y los buenos lo usa comillas Jesús acá en el curso, los buenos no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Y los malos son obstáculos para la visión, y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni uno ni otro. Y acá está hablando, en la lección número 4 de los pensamientos. Entonces, todo lo bueno de este mundo todo lo bueno de este mundo no es sino una sombra de lo que yace más allá, que es nuestra realidad. Y las sombras nos impiden ver. Entonces, si nosotros seguimos con todas nuestras buenas intenciones de salvar al mundo, eh, así nos está yendo. Así nos está yendo. En la próxima clase vamos a hablar muy cuidadosamente de esto, ¿sí? Del engaño de esto, de querer. Por eso que también el curso te dice, en el capítulo 18, en la sección 4, no confíes en tus buenas intenciones, porque tener buenas intenciones no es suficiente. Nosotros estamos aprendiendo un sistema de pensamiento completamente diferente que nos muestra cuál es el error que queremos haber cometido. Porque si nosotros no hacemos eso y no entendemos eso, estamos tratando de resolver un mundo que no existe. Estamos tratando de salvar un mundo que no está ahí. ¿Se dan cuenta? Y acá la lección número 5, que es la que le sigue, leí la 4, que es sobre los pensamientos que no significan nada, pero acá te explica que lo bueno son sombras y lo malo son obstáculos, no nos interesa ninguna de las cosas, es que nunca estés disgustado por la razón que creo. Volviendo al caso de mis padres, o sea, yo no estoy disgustado porque mis padres me dejaron,
O yo no estoy disgustado porque mi pareja me dejó. Yo no estoy disgustado por lo que aparentemente me está pasando. Porque todo eso no son sino formas de una misma cosa que ocurrió cuando yo creí, nosotros creímos habernos separado de Dios. Entonces eso se vuelve a revivir ese mismo instante una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de mil maneras diferentes, un millón de maneras diferentes, todo el tiempo. Y además simultáneamente. Y eso es lo que sigue a continuación. Porque vamos a ver cómo está ocurriendo todo en el mismo momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta Trinidad impía, vamos a llamarla otra vez, de pecado, culpa y miedo, está en nosotros, sigue estando en nuestra mente, funcionando de esa manera. La idea del Égora fue proyectarla para aparentemente sacarnos esa idea de nosotros, para que nosotros nos salvemos de Dios. Porque en realidad sobre Dios lo proyectó eso. Pero Dios no reaccionó, Dios no respondió nunca. La única respuesta, y esto también es un símbolo en el curso de milagros, es el Espíritu Santo, que en realidad es un recuerdo de quiénes somos. Nosotros no podemos olvidarnos de quiénes somos. Y eso es lo maravilloso. Jesús dice que te hayas olvidado de algo, no significa que eso haya desaparecido. Significa únicamente que no sabes dónde está, o dónde lo dejaste, dónde se encuentra. No que haya desaparecido. Vos te olvidaste de quién sos, pero quien vos sos, seguís siendo. Y seguís siendo tal como Dios te creó. Que lo hayas olvidado, no lo cambia. Esa es como la gran noticia para nosotros. Que no podemos perder nuestra identidad. ¿Sí? Y que esa idea negativa, caótica, encontró su sustituto de Dios, pero ese Dios no es real. ¿Eh? Ese bien y ese mal son la misma cosa. Entonces, acá repasando esto, ¿no? Es la resistencia. Entonces, el mal lo resisto con el bien, igual de ilusorio. Bien ilusorio, mal ilusorio, para hacer e iluminar artificialmente, tener una luz en la oscuridad, pero es una luz artificial, no es real, no es verdadera luz. No es verdadera luz. Eso se va a apagar, eso se va a terminar en algún momento. Obviamente porque es temporal. El ego lo que trata constantemente es de imitar a Dios. Pero no le va a salir. No le sale, y por más que lo intenta, no le sale. Por eso que es tan importante aprender este curso, entender este curso, para poder ir más allá y para poder nosotros perdonar todo lo que tenemos delante de la cara. Que todo es una ilusión. Aprender a pensar así. Aprender a pensar así. Y una vez más, les recuerdo con los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra, las manos en el cielo. Las manos en el cielo es que yo recuerde que esto es un sueño. Y los pies en la tierra significa que yo esto no se lo digo a nadie por ningún lado. Y sigo haciendo lo que vengo haciendo porque se convierte en el lugar donde yo aprendo mis lecciones. Mi trabajo, mi pareja, mis hijos, mis amigos, donde voy. No tengo que aislarme, al contrario. Todo lo contrario. ¿Ah? Bueno, entonces, eso es lo importante, entendamos esto. Y les cuento que fue una idea que me vino esta mañana, lo del circuito de luz, porque me pareció algo tan que dije, lo voy a contar, ¿no? Pero me parece súper entendible, ¿no? Entonces, cuando nosotros resistimos al mal, lo hacemos real. ¿Entiendes? Cuando lo juzgamos, lo estamos resistiendo. Cuando decimos que algo está mal, eso está mal, estamos resistiendo al mal. Me estoy peleando contra eso. Y cuando le ofrezco resistencia, lo que lo hago es real. Y si lo hago real, lo que hago es sostener el mal. Una vez más, cada vez que yo lucho para que no haya hambre en el mundo, va a haber más hambrientos porque se tiene que compensar. Y vamos a hacer un supuesto, porque este universo sigue siendo así. Supongamos que dentro de 1000 años o miles de años, toda la tierra alcanza la hermandad y somos todos buenos hermanos y nos amamos todos y ya no hay racismo y ya no hay discriminación y no hay bullying, no hay nada de todas esas cosas que hay, no hay guerras, todos somos hermanos de la paz como seres humanos. ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a tener los mismos problemas que teníamos entre humanos y naciones con otros planetas, con los habitantes de otros planetas que nos van a querer agredir, nos van a querer atacar, nos van a querer sacar nuestra tierra, nuestra agua, nuestros elementos.
la misma cosa, es lo mismo, porque todo este universo está hecho así. Todo el universo, en este planeta, en otros planetas, en la Confederación Intergaláctica de Planetas, para los que saben de esos temas, es todo lo mismo, son hermanos con otras, o otras formas, pero es lo mismo, son hermanos en Cristo. Tenemos que recordar solo la esencia de lo que es real y no distraernos con todo eso. Yo me cansé de ver ovnis. Antes de conocer el curso de milagros, había visto de día, de noche, por todos lados, y andaba buscando la verdad, porque, porque las religiones no me la alcanzaban, porque había estudiado mucho la Biblia, y entonces buscaba, seguía buscando, y estudiaba astrología, y seguía, hasta que me llegó el curso, y cuando dije, ok, no me distraigo más hacia afuera. El universo entero está diseñado para que vos busques afuera las respuestas a la falta de sentido que tiene nuestra vida, porque nuestra vida no tiene sentido, estamos constantemente tratando de buscar el sentido, pero no podemos encontrar ese sentido, porque nuestro sentido es nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo. Lo habíamos leído en la clase anterior, ¿no? De que un loco vino a decirme que es más yo que yo, y me echa de mi casa a mí y me dice que él es yo ahora. Lo vimos en la clase 7. Entonces, yo no soy eso. Y no lo resisto, simplemente cuando el ego me da sus pensamientos, le digo, estos no son mis pensamientos. Uso estas lecciones. La voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, se está comunicando con nosotros a través de esta forma. Está tomando la forma de un libro y las palabras de mi mente afuera del tiempo y desde afuera de la ilusión, porque no solamente afuera del tiempo, miren que de afuera del tiempo y el espacio está siendo proyectado el tiempo y el espacio. En ese puntito, vean la clase 5, es el lugar del error, pero ahí sigue el error. Es un callejón sin salida de ese lugar. Esto viene desde afuera, desde la no dualidad pura, desde la realidad, en un lenguaje que podamos entender nuestras ideas. Y cómo piensa el Espíritu Santo, como está escrito acá. Y hay otros pensamientos y otras cosas que el curso dice, de eso no podemos hablar, porque eso llega con la práctica. No hay manera de transmitirlo, porque no es cosa de cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo. Entonces, bueno, lo importante es, entonces, tener bien claro que esta no es la realidad. Pero como para mí es mi experiencia de realidad, tengo los pies en la tierra. Tengo los pies en la tierra. Es muy importante eso, para poder perdonar. Perdonar es pasar por alto esta ilusión y empezar a pensar así. Entonces, cuando el ego vea sus pensamientos, como en la película de la clase anterior, que te da las soluciones, reventalo, hacé, mandalo a freír churro, hacé cualquier cosa, vos decís, estoy viendo estos pensamientos. Pero no me peleo con los pensamientos, solo los observo. Y llamo al Espíritu Santo con estas ideas. Esto lo hablamos también en la clase anterior, pero la que viene lo vamos a súper reforzar, porque este curso no se hace solo, se hace con el Espíritu Santo o con Jesús, o con las fuerzas que te gusta llamar. Pero no solos, porque solos es la idea del ego. El ego es la idea del aislamiento y la soledad. Si nosotros nos quedamos solos haciendo este curso, el ego lo va a agarrar y nos va a hacer que entendamos cualquier cosa menos lo que el curso dice. Justamente el curso no es para estar solo, es para estar con nuestro maestro interno, o Jesús, o Espíritu Santo, como vos quieras llamarle, que es la vida misma y que es nuestro mismo ser. Y el ego también es parte de nosotros, pero no es verdad, no está afuera. El curso habla del ego como si fuera algo que está afuera, pero no está afuera, es nuestra mente dividida. Ahora tenemos que elegir la verdad de nosotros. Una alocada y diminuta idea de la que nos olvidamos de reírnos. Nos olvidamos de reírnos y se puso muy serio todo. Y no nos reímos cada vez que la juzgamos, cada vez que la hacemos real, cada vez que estamos opinando, enojándonos. Eso hace que esto se continúe. Esa es la resistencia. Entonces, con mi bien interno, entre comillas, resisto mi mal interno. Y lo único que hago es seguir en el círculo generando esa luz artificial que yo llamo vida. Es una lamparita que ilumina para que yo pueda ver las ilusiones. Y que, ay, qué lindas ilusiones. Pero ninguna es verdad. No es nuestro hogar. Eso es todo. ¿Ah? Bueno, creo que hasta acá estas ideas están bien. Pero vamos a expandirlas un poquito más. Voy a cerrar. Ahí va. Bueno, ahí está. Estamos de vuelta con la pantalla grande. Voy a tratar ahora de poner
una escena de una peli, que les va a explicar un poquito acerca de las dimensiones del tiempo y eso. Escuchen. ¿Qué había antes del Big Bang? Pues veréis, no hay un antes, porque antes del Big Bang, el tiempo no existía. El tiempo es el resultado de la expansión del universo. Pero ¿qué pasará cuando el universo haya terminado de expandirse y el movimiento se invierta? ¿Cuál será la naturaleza del tiempo? Si la teoría de cuerdas es correcta, el universo posee 9 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Podemos imaginar que al principio todas las dimensiones estaban entrelazadas y durante el Big Bang 3 dimensiones espaciales que son altura, anchura y profundidad y una dimensión temporal, que es el tiempo, se desligaron. Las otras 6 se quedaron minúsculas y todas pegadas. Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas, ¿cómo distinguimos entre fantasía y realidad? El tiempo, como lo conocemos, es una dimensión que experimentamos solo en una dirección. Pero ¿y si una de las dimensiones adicionales no fuera espacial, sino temporal? Si mezclas el puré de patatas con la salsa, después no se pueden separar. Es para siempre. El humo sale del cigarrillo de papá, pero nunca vuelve a entrar. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. Hay que tomar la decisión correcta. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Hola, Nemo. Hola, Ana. Hola, Nemo. Hola, Elise. Hola, Nemo. Hola, Jean. Ana y Nemo están aquí para contraer sagrado matrimonio ante Dios y ante esta congregación. Elise y Nemo están aquí para contraer sagrado matrimonio ante Dios y ante esta congregación. Jean y Nemo han decidido unir sus vidas. Yo os declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está. Bueno, entonces lo que vimos, como decía, ¿no? Estaba explicando sobre las dimensiones, las teorías de las cuerdas primero, y después las dimensiones, que conocidas hay 9 dimensiones, de las cuales se cree que se separaron 3, ¿sí? Que son espaciales, que es anchura, profundidad y altura, ¿no? Y que una de las dimensiones es temporal. Ahora, las otras 6 dimensiones se quedaron pegadas, es la teoría. Pero ¿qué pasa si no son espaciales y son temporales? Y eso es un poco lo que está pasando, eso es lo que le demuestra la física cuántica, que todo está ocurriendo en el mismo momento. O sea, el tiempo es circular, el tiempo es simultáneo y además no hay tiempo. Ahora lo vamos a ver en el esquema. Entonces, esto es un poquito de lo que habla la película. Y lo que muestra después son las posibilidades. Dice, bueno, mientras no elijas todo es posible, pero acá hay que tomar decisiones. No se puede no elegir, ¿sí? Pero ahora vamos a ver entre qué estamos eligiendo. Porque lo que el ego nos engaña es justamente en las formas de la elección. Si se fijan, había tres niñas, un niño de 9 años en la película, que hay 3 niñas ahí. Y después aparece el hombre, ¿eh? En el mismo ratito, ¿no? Cuando tenemos el niño ya es hombre y ya es anciano. Todo está ahí. Cuando vos plantás una semilla, ya es el árbol. Vos le ves la semilla, tenés que esperar el tiempo, pero en realidad ahí está el árbol mismo, ¿sí? Los aborígenes, no recuerdo bien cuál era qué tribu, pero solían decir que cuando nacía un niño decía, nació un hombre, no un niño.
porque ellos veían el hombre ya, está todo ahí. ¿Ah? Así como en el anciano y como en vos, está tu niño. El niño sigue ahí, no se va a ninguna parte, solo que no lo podemos ver. ¿Ah? Por eso que el tiempo es una ilusión, por eso que todo ya pasó. Una de las cosas que ocurre también es que él, en el adulto, se casa con las tres. Entonces aparece como la iglesia, con tres puertas, y sale, en una se casa con una de las chicas, la otra con la que más rubiecita y la otra con que tiene facciones orientales. Y se casa con las tres. Y está con las tres. ¿Y es posible? Claro que es posible. El tema es que no podés vivir todo simultáneamente desde el lugar en donde lo estamos viendo, porque estamos viendo en el plano más bajo de todos. Esto lo vimos en la clase 5. O sea, lo vamos a usar la pizarra de vuelta y lo vamos a recordar. Vamos a usar una pizarrita. Este puntito de la diminuta idea, todo está ocurriendo ahí. Esto es importante también. Nosotros lo que estamos viendo es una proyección de todo lo que está ocurriendo en ese punto. Ese punto es la mente. Ese punto acá es la mente. Y en ese punto no hay tiempo. Ese punto es un punto donde no hay tiempo. ¿Sí? El tiempo no existe ahí. Es no temporal. Ese es el punto de afuera del tiempo donde se está proyectando todo el tiempo. El tiempo y el espacio se están proyectando desde ese lugar. ¿Ah? Bueno, entonces nosotros habíamos dicho que así fue como se proyectó el tiempo y el espacio. Habíamos hecho así la dimensión tiempo, espacio y tiempo lineal. Habíamos visto este triángulo y habíamos dicho que acá abajo, este de acá, vamos a achicar un poco la letra, este plano de acá era el plano físico. Vamos a poner un colorcito. Ese acá era el plano físico. ¿Sí? Ese era el primer plano. Después habíamos visto, eso es el plano material, la materia, lo denso, lo pesado. Desde ese lugar, el tiempo es únicamente lineal. ¿Sí? Acá. Después venía este que era el plano emocional, y este que acá era el plano mental. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Vamos a sacarle el... Acá, esto de acá era el plano emocional. ¿Sí? Ahí va, plano emocional. Y después venía acá el plano psicológico, era. El plano psicológico. Bien, ese es el plano 3. Y después venía un plano más, que era el plano del alma, el cuarto plano, ¿sí? Plano del alma, que en realidad es el plano de la mente separada. Ese es el plano de la mente separada, que nosotros llamamos alma. Bien, ese será el cuarto plano. Bien, en los primeros tres planos, esta parte de acá, habíamos dicho que el tiempo es lineal. A ver si se puede dibujar con esto. Sí. Desde acá, bueno, vamos a cambiar por esta herramienta. Ahí. O sea, estos tres planos de acá, de ahí, eso es tiempo lineal. ¿Sí? Es pasado, presente y futuro. Como nosotros lo vemos, que va en una sola dirección, va de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Esa es nuestra percepción.
Están conectados los tres. Eso es lo que es un ser humano en la Tierra. Tiene un cuerpo más ligero y otro aún más, que es el plano psicológico. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando del ego, esto ya lo habíamos aclarado, no estamos hablando del plano 3. ¿Sí? Estamos hablando de todo esto que estamos viendo. Todo este triangulito en realidad es un círculo. Vean la clase 5 si no la vieron, que es muy importante. Bueno, ahora, arriba hay más planos. Este plano de acá, el que le sigue es el 5. Este plano es el plano de las memorias, de todas las memorias, y de todos los reinos, ¿sí? Este es el del plano de las memorias. ¿Sí? De estar desde ese lugar que es más arriba, es de donde serían los registros akáshicos. Es decir, si estuviste en Lemuria, en Atlántida, en la Tierra, en el año no sé cuánto, las memorias, como dije, de otros reinos, de otros planetas, de haber habitado en otras dimensiones, todo está en ese plano que es el plano 5. ¿Sí? Y a medida que avanzan los planos, todo se va haciendo más sutil y hay más comprensión también. ¿Sí? Esos planos de acá, estos desde el 5 hasta el de abajo, estos planos serían, a ver si me sale acá un círculo, la percepción o el tiempo es circular, ¿sí? Desde ahí arriba. ¿Por qué? Porque desde este lugar se entiende que vamos y volvemos. Venimos con un cuerpo, volvemos, rebotamos en el plano 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que este plano de las mentes separadas, este plano de acá, este de ahí, es el plano de la separación, de las almas? Entonces nosotros bajábamos por acá, hacíamos todo el recorrido del lineal de tiempo hasta que acá te morís, y volvés al cielo, que no es el cielo, sino que volvés acá, a este punto de separación, ¿sí? A este mismo plano. Y acá estamos rebotando, rebotando, rebotando. Bueno, como hay una parte más grande tuya de conciencia, del ego, que desde este quinto plano, desde acá, es donde se dice, bueno, ahora vas a encarnar en el planeta, no sé, en el que te guste, desde ahí, ¿ok? Bueno, y después, desde ahí es circular, entonces el tiempo es una repetición de lo mismo, lo único que cambia es las formas, pero ahí sabemos, porque hay conciencia de que vamos y venimos, y vamos y venimos, y que no hay muerte, ahí no existe la muerte, existen unos cambios constantes, pero estamos como atrapados en esto. Esta es la idea del ego, de hacer estas aventuras acá, ¿sí? Pero acuérdense que todo lo lindo del mundo, lo vimos recién, lo positivo del mundo, es para tapar lo terrible del mundo. Que en realidad, cuando decimos mundo, estamos diciendo universo, del universo. ¿Está? Entonces, lo podemos escribir acá esto. También. Tiempo circular. Tiempo circular. Bien. Eso sería desde acá. Bien. Estos planos de acá. Vamos a poner una flechita de paso para que se entienda bien. Ahí está. Este plano y este plano acá, estos dos planos, el tiempo es circular. ¿Tá? Ahora, más arriba después tenemos el plano cuántico. Esto ya lo habíamos visto, por lo que lo estamos repasando ahora. Acá está el plano cuántico. Y acá, el tiempo, en este plano, es simultáneo. ¿Ah? Ahí está pasando, en este plano, en el 5, todo está pasando en el mismo momento. Todo el tiempo está pasando en el mismo momento, fíjense, ¿sí? Pero en realidad, como vimos, y lo anoté al principio, el tiempo no existe. ¿No? Ahí es simultáneo, pero acá no hay tiempo. En ese punto no hay tiempo. Ahí está ocurriendo todo. Lo que estamos viendo, ese triangulito, es una proyección. Y acá vuelvo con la idea de la lamparita. ¿Qué se necesita para proyectar, si no una luz artificial como la que tiene un proyector?
La oscuridad del ego es oscuridad y no es más que otra cosa que oscuridad. Entonces, para que parezca ser algo, tiene que idear un plan para que esa oscuridad tome forma. Entonces, ahí está la polaridad. Hago el mal, hago el bien, el sustituto de Dios, hago una idea de bien para contrarrestar el mal y ahí generar la luz de la proyección de todo el universo. Pero siempre el problema está en ese mismo punto. Siempre está acá. Siempre ahí está. Ese es el punto del error original. Y en ese lugar es donde ocurre el perdón. En ese lugar está el Espíritu Santo. En ese lugar está el recuerdo de Dios. No está en la proyección. No está en la proyección. ¿Sí? Bueno, eso lo habíamos visto así. Bueno, esos son como de dónde son los tiempos, cómo es todo simultáneo. Entonces, ahora vamos a hacer un esquema más para mostrarles, por ejemplo, el plano de abajo de todo. Supongamos que nosotros estamos acá, abajo, habíamos hecho esto, habíamos hecho este dibujito de acá. Vamos a cambiar. Estaba siendo proyectado el universo y estamos viendo la línea de abajo, que es la del plano. Ahí está el punto, de donde se está proyectando al plano ese. Pero en ese plano, que aparentemente es una línea, yo acá no lo puedo hacer porque no sé hacerlo todavía, no sé si se puede hacer. Pero supongamos que nosotros pudiéramos hacer un zoom acá. Entonces, esta línea de abajo, en realidad, si le hiciéramos un zoom, veríamos una línea acá, otra línea acá. Supongamos que le pudiéramos meter una lupa, ¿sí? Y otra línea acá. Bueno, algunas son en subida, otras son en bajada, ¿sí? Y algunas podrían ser así también, ¿no? A ver. Unas podrían ser así, ¿eh? Esas vidas que son para abajo, para arriba. Bueno, estas son diferentes líneas de tiempo, ¿eh? Estas son las posibles vidas que no se ven, ¿sí? Lo que estamos viendo, les recuerdo, es el plano de abajo. Estamos viendo este amplificado. Estamos viendo ese plano de abajo amplificado. Sería este mismo plano que está acá. Bueno, está pasando todo eso que ven ahí. Todo eso que ven ahí está acá. Esas son las posibilidades de mi vida. Y es un poquito lo que mostró la película. En una línea se casa con la chica oriental. En la otra línea se casa con la rubia. En la otra línea se casa con la de pelito castaño. Y todas son posibilidades simultáneas. Y están pasando todas a la vez. Hay una parte en la película, ¿está? ¿Hasta acá? ¿Se entendió eso? Bueno, eso son como vidas tormentosas sería eso, ¿no? Pero las líneas contienen de todo un poco de esto, ¿eh? No es que son todas derechitas. Lo que estoy haciendo es como si fuera un zoom. ¿Sí? Si vemos en zoom vas a ver momentos así, re lindos, y después así, después, porque es completamente inestable el ego. Por eso es que crea el bien, para que vos puedas contrarrestar con todo lo malo que es, en realidad. ¿Se entiende?